Vamos a ver el ejemplo práctico de lo que es Hilt con Retrofit en la inyección de dependencias y la conectividad con nuestro API. Para ello, van a ir al ejercicio que está en Git. Recordemos que los ejercicios siempre van a estar mucho más actualizados con respecto al video, por si ven alguna diferencia en cuanto a las versiones de los paquetes de las librerías externas que vamos a utilizar. Entonces, lo primero que tienen que revisar es que descarguen la versión correcta, ¿verdad? De Hilt con Retrofit. Vamos a irnos al el ejemplo que tenemos acá. Bueno, TaskApp, la versión de Hilt, vamos a abrirla. Acá la tenemos. Veamos, estemos seguros que estamos en la versión que es, ¿verdad? El laboratorio de Hilt y Retrofit. Lo primero que van a ver son ciertas configuraciones. Solo recordemos inicialmente cuál es el objetivo. El objetivo es que vamos a implementar inyección de dependencias utilizando Dagger como librería base y Hilt como librería que nos va a simplificar la implementación de todas las inyecciones de dependencias que vamos a utilizar dentro de Android. Entonces, para ello, lo primero que tenemos que hacer es configurar esas librerías dentro de Gradle. Lo mismo que la utilización de Retrofit para poder conectarnos con el API y JSON para la deserialización y serialización. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ir al build.gradle a nivel de proyecto. Acá van a ver algunas configuraciones básicas que se han metido con el fin de que funcione este Dagger. Luego, a nivel de módulo, también tenemos unas configuraciones básicas también, específicamente para la librería de Retrofit, de JSON y de el OK HTTP, que es básicamente la configuración básica que nos provee Android con Kotlin para conectarnos a vamos a decir, servicios HTTP. También las dependencias de Hilt lo tenemos que configurar acá. Y finalmente tenemos que meter las librerías, ¿verdad? Tenemos que meter las librerías, específicamente las versiones de las librerías. Entonces estas las hacemos en libs.version.toml, que es donde vamos a mantener el catálogo de las versiones. Ok, esas son las configuraciones básicas que tenemos que hacer. Ya a nivel de clase, lo que ustedes van a ver nuevo es esta clase, TaskApp. Esta clase que ustedes ven acá es la base o el punto de entrada para que Hilt interprete que la aplicación que vamos a desarrollar es una aplicación que sigue los conceptos de inyección de dependencias. Entonces, elementos importantes que ustedes van a ver acá en este TaskApp, esta clase que se llama TaskApp, igual que la aplicación, es la utilización de la notación Hilt Android App. Esto lo que va a hacer es decir que esta clase va a ser el Application Level Dependency Container. Es el contenedor básico a nivel de aplicación de las dependencias. Pero para que funcione, ¿verdad? Tienen que ir y meterlo al manifiesto de Android. Acá en esta línea van a tener que configurarlo y decirle a mi aplicación, ok, el container de las dependencias de Android en esta aplicación va a ser TaskApp. Entonces, en el momento que ustedes definen esto, van a ver que se mete TaskApp acá y se hace la referencia. O sea, es el punto de entrada a mi aplicación a nivel de Android. Otro elemento importante a tener en cuenta aquí a la hora de la configuración son estos permisos. No sé si ustedes se recuerdan cuando ustedes instalan una aplicación, ya sea en Android, en iOS, ustedes pueden ver los permisos que esta aplicación le está solicitando a usted como usuario de la aplicación para que el usuario le dé ciertos permisos básicos
para que funcione. Estos permisos que están acá hacen referencia a eso. Por ejemplo, aquí estamos solicitando permiso de internet y estamos solicitando permisos de acceso a la red. Básicamente estos permisos son los necesarios para que su aplicación a nivel local pueda conectarse con el API y consumir los requests. Consumir o hacer push o post o put de los servicios que queramos hacer. Esos son los archivos de configuración básicos que ustedes tienen que tener. A partir de acá ya nos vamos a enfocar explícitamente en la capa de datos, principalmente, en donde vamos a tener que hacer unos ajustes y configuraciones con respecto al ejemplo anterior. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos nuestra arquitectura clean, ¿verdad? Está muy bien dividido. El data para conectarnos con el API en general, la capa de presentación en donde están las funciones composable y la capa de dominio en donde usualmente van a encontrar las definiciones de las implementadores de la capa de datos, específicamente el repositorio. Y también eventualmente van a encontrar los use cases, que son donde vamos a definir la lógica de negocio para nuestra aplicación. En este momento no vamos a hacer cambios en la capa de dominio y nos vamos a concentrar principalmente en la capa de datos. En la capa de datos ustedes van a notar algunos cambios importantes, como por ejemplo el DI, el paquete DI. DI hace referencia a Dependency Injection. Ahí donde van a estar los archivos de configuración que nosotros vamos a utilizar en esta aplicación. Luego está el mapper. No hay cambios sustanciales en mapper, más que una configuración para que acepte inyección de dependencias. Tenemos el paquete remote, que ahí sí hay cambios importantes, pero es más que todo como organizar lo que teníamos anteriormente. Y la capa de repositorios, que sigue siendo muy similar a la anterior. ¿Ok? Vamos a abrir la primera. El primer elemento que vamos a ver acá es la clase Network Module. Network Module es esa clase que me va a permitir definir las configuraciones de la inyección de dependencias a través de Dagger y Hilt. ¿Ok? Recordemos que el concepto de inyección de dependencias es cómo yo meto dependencias de forma dinámica explícitamente cuando se ejecuta la aplicación, ¿verdad? Entonces necesitamos configurarlas. Configurar principalmente las librerías que vamos a utilizar. ¿Cuáles librerías? Bueno, la librería de Retrofit, la librería de JSON y otras configuraciones básicas. Para ello, lo primero que van a notar es la notación module y que va a ser de tipo singleton. Ya ustedes saben que singleton es un patrón de diseño creacional que nos permite crear un solo objeto en toda la aplicación de este Network Module, lo cual es necesario porque no vamos a estar haciendo distintos tipos de configuraciones cuando la aplicación se está ejecutando. Solo queremos una. Esto se va a hacer a través de singleton. Entonces esto nos va a obligar le va a obligar a la aplicación a que solo haya un objeto de tipo Network Module. Luego hay unas configuraciones básicas, como por ejemplo el URL del API que nos vamos a conectar y el formato de la fecha, que yo esperaría que venga así en mi mock API. Entonces vendría siendo unas configuraciones básicas. Luego ya empezamos a configurar nuestras dependencias. Recordemos que se llaman dependencias y se van a inyectar de forma dinámica cuando se está ejecutando la aplicación. Entonces, la primera dependencia que vamos a configurar es la de JSON. Yo ya había hablado de que JSON va a permitir hacer la serialización de los dos. Entonces definimos esa configuración. Otra configuración que vamos a ver es la implementación de interceptores. Interceptores nos permitan interceptar para poder visar lo que viene o lo que va a pasar en la aplicación y mandarlo o un log, dependiendo de la necesidad. Esa es otra configuración que hacemos aquí en Network. Recordemos el tendencia de loca. Eso es básicamente que mi aplicación pueda conectarse con una API.
bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles condiciones? Bueno, vamos a tener dos interceptores. Un interceptor que me va a loguear, ¿verdad? Lo que vaya ocurriendo ahí, y un interceptor que se va a meter en el response, que casualmente es el que definimos acá arriba, ¿verdad? Utilizando lo que definimos allá arriba. Otra de las configuraciones que vamos a tener es cuánto tiempo va a esperar un request, ya sea por conexión, por tiempo de lectura o tiempo de escritura. A los tres le pusimos 30 segundos como tiempo máximo, entonces es el tiempo máximo, y si ese tiempo se cumple, va a tirar una excepción de error, ¿verdad? Esta es la configuración de la dependencia de Retrofit, en donde le estamos configurando, por ejemplo, el URL básico, que es el que definimos inicialmente para pegarnos al API, nuestro deserializador, que en este caso es JSON, y el cliente que definimos anteriormente. Como esto se carga en tiempo de ejecución, gracias a la inyección de dependencias, nos va a simplificar montones la utilización de Retrofit. Y finalmente, Retrofit utiliza los servicios. Los servicios son donde definimos las acciones básicas que ocurran sobre una entidad. Por ejemplo, Task Service va a hacer todas las funciones básicas necesarias para pegarnos al API para obtener funciones relacionadas a Task. Pero ahí ustedes, dependiendo de las necesidades de sus servicios, pueden tener uno o varios servicios. Esto los van a configurar acá. Muy bien. Luego tenemos el repository module. Recordemos clean. El concepto de clean es que tenemos las capas muy bien separadas. ¿Ok? El repositorio se comunica con el dominio y el dominio con la capa de presentación gracias a la interfaz. Pero anteriormente teníamos que instanciar el repositorio. En este momento, como se hace a través de inyección de dependencias, vamos a hacer nuestro repository module, que es básicamente definir todos los repositorios que vamos a utilizar para que se instancien de forma dinámica a través de la inyección de dependencias en donde lo queramos utilizar. Recordemos que en la capa de presentación, quien utiliza la implementación del repositorio es el view model. Entonces, esto nos va a simplificar la creación utilizando Hilt. Entonces, por cada repositorio que ustedes tengan, van a tener que meter acá la función que hace referencia al repositorio de ustedes. Y eso es a nivel de configuración de Dagger y Hilt. En Mapper no hay que hacer mucho. De hecho, lo único que hay que hacer es decirle a esta clase que se inyecte a través del constructor. Y lo mismo va a pasar para todos los mappers. Van a tener que explícitamente decirle, estás mapper, y haga la inyección de dependencias a través del constructor. Muy bien, después de ahí no hay ningún otro cambio. En Remote sí vamos a ver varios cambios, pero es más que todo como ajustes de la implementación pasada. Por ejemplo, en el API vamos a necesitar el Task Service. Para recordar, Task Service vendría siendo una implementación del patrón Facade, en donde estamos haciendo una fachada de los elementos más importantes que va a utilizar Retrofit. Esta interfaz va a definir lo básico, y recordemos que gracias a la inyección de dependencias y Retrofit como librería que nos va a permitir conectarnos con el API, se van a construir los implementadores. Esto lo van a hacer utilizando las referencias que ven acá, que son propias de Retrofit. Los DTOs no hay mayor cambio más que el nombre que le pusimos al paquete. Ahora sí le pusimos DTOs. Los interceptores, recordemos que el interceptor es aquel que se va a meter entre el request, ya sea para funciones de logueo, de logger, en el lowcat o cualquier otro tipo de función. Más adelante vamos a ver un interceptor para inyectar el JW token en el request, que va a ser otro tipo de interceptor, pero este es más que todo de logueo. Y finalmente el serializer. Ya les había comentado que el proceso de serialización y deserialización ocurre cuando
Retrofit trae información del API y lo necesitamos convertir a un objeto de memoria. JSON permite automáticamente convertir el texto en objetos de memoria, pero también permite tener flexibilidad a la hora de interpretar manualmente cada uno de los elementos. Este task de serializer lo hace de forma manual. Explícitamente le digo qué objetos van y cómo se hace el mapeo de esos objetos, pero eso no es 100% necesario. O sea, ustedes pueden suprimir el deserializador. Se usa muchísimo explícitamente cuando se necesitan hacer formateos específicos, como por ejemplo la fecha, que tiene un formato realmente específico en algunas ocasiones. Pero es opcional porque el JSON como tal ya lo hace automáticamente, esa deserialización o serialización, dependiendo del caso. Y finalmente el Task Remote Data Source. El Task Remote Data Source vendría siendo muy similar al Data Source que teníamos anteriormente, solo que explícitamente le estamos diciendo que es remoto y que se inyecte a través del constructor. Algo importante, si ustedes tienen que comunicarse localmente con una base de datos local, como un SQLite o algo así, a nivel de aplicación, de ahí ustedes podrían hacer un local data source, por ponerles un ejemplo. O si tienen que pegarse a algún otra base de datos o algo así, ustedes pueden crear sus propios data sources. Ese es el objetivo. Y finalmente tenemos el repositorio, que es igual a lo que teníamos anteriormente. Lo único que cambia es que ahora se está usando Hilt con Dagger para la inyección de todas las, por ejemplo, el Data Source y el Mapper. Entonces va a ser más fácil la implementación. El resto sigue siendo lo mismo. Y esos son los únicos cambios a nivel de la capa de datos. A nivel de la capa de dominio, no hay mayor cambio. De hecho, no hay cambios. Acá estamos bien. Y en la capa de presentación sí tenemos cambios. Claramente, la capa de presentación se comunica con la capa de datos a través del View Model. Entonces, el View Model va a cambiar. El View Model cambia explícitamente acá, ya que acá es donde ya la inyección de dependencias la vamos a hacer a través de Hilt. De hecho, por eso tenemos una anotación que se llama Hilt View Model, que ya viene preparado para inyectar dependencias, convertir el View Model en Dependency Injection y poderlo utilizar en las demás capas a nivel de código que se inyecta, ¿verdad? Entonces, eso es el único cambio más importante que ustedes van a ver a nivel del View Model. Y finalmente, en el Main Activity, claramente también tienen que hacer un cambio, es pequeño, explícitamente en la definición del Main Activity. Como ven, ahora le agregamos el Android Entry Point y eliminamos el Factory que teníamos anteriormente. De hecho, si ustedes ven, ya no está el Factory, ya no lo ocupamos porque lo estamos haciendo a través de inyección de dependencias. Y el conjunto de todo esto hace que mi aplicación funcione sin necesidad de estar instanciando las dependencias de una forma altamente relacionadas, ¿verdad? Y esos son los cambios a nivel de código. Vamos a ejecutar esto. Acá está, ya aquí estamos comunicándonos con el API que nosotros tenemos acá a este usuario y devolverme. ¿Cómo sé que estoy pegado al API? Muy sencillo. Si yo me voy, vamos a irme al generador. En este caso tengo este API y voy a generar no solo cinco ejemplos, ¿verdad? De datos, y yo me voy a mi aplicación y le doy refresh. De ahí aquí solo me va a cargar 5. Es más, voy a hacer uno más pequeño. Vamos a hacerlo de 2. Si yo le doy aquí refresh, solo me carga 2. Entonces, esto es un ejemplo de cómo me estoy conectando a través de Retrofit, utilizando el OK HTTP client. Se pega al mock API, que en este momento es mi API mock, y me trae información a la aplicación.
Finalmente, nada más me queda por enseñarles el Lowcat. Yo les había dicho que había puesto un interceptor en el request. ¿Cómo me doy cuenta que está funcionando? Bueno, si yo le doy aquí refresh, aquí se ve con el tag que le puse para identificar que me esté funcionando el request. Ahí me doy cuenta qué es lo que está viniendo en el body del request. Y si yo entro a un objeto, también me doy cuenta al objeto que entré y puedo explorar más datos. El conjunto de esto es el laboratorio 4, el cual tenemos implementado inyección de dependencias con Shield y Dagger y Retrofit utilizando JSON para la deserialización y serialización. Este es el ejercicio de inyección de dependencias.